las enfermedades frías y calientes, el nombre de la conferencia, de la charla que estamos compartiendo hoy, van a comenzar a ser vistas desde el bien conocido esquema que utilizamos para la presentación del tercer criterio de la primera ley, también de todo el despliegue de la segunda ley biológica, y aquí vamos a ver cómo aparece el DHS y a partir de ese evento dramático, imprevisto, vivido en soledad, se sucede una fase de estrés, la fase de conflicto activo, que si hay solución al conflicto, es decir, solo a condición de que haya solución al conflicto, se produce entonces, si no permanecemos en estrés indefinidamente, con los efectos terribles que tiene esto. Aparece una fase de reparación que constituye el llamado Programa Biológico Especial y Sensato de la Naturaleza, que es lo que el doctor Hammer, y nosotros vamos a seguir utilizando como acrónimo, le llama SBS. Este Programa Biológico Especial y Sensato de la Naturaleza, SBS, tiene una peculiaridad. Dos grandes fases, una fase de conflicto que ya vimos por la descripción anterior que es fría, es simpaticotónica, y otra fase de reparación que es caliente, es vagotónica. En la fase fría, la simpaticotonía genera un estrés constante, pero habiéndose producido la solución al conflicto, entramos entonces en la fase vagotónica, en que, bueno, ya vimos, hay o sea, cede el estrés, se recupera el apetito, pero, o sea, se gana peso, pero ya sabemos también, y lo hemos explicado en clases anteriores, cómo tanto a nivel de psiquis como a nivel de centro cerebral y órgano correspondiente se producen sustanciales e importantísimos cambios. Esto hace que las dos grandes fases, este carácter bifásico, siempre que haya solución del conflicto, esta coletilla no puede olvidarse y tiene que razonarse profundamente. Pues bien, estas dos grandes fases pueden dividirse en, primero, la fase de conflicto y la fase reparadora, pero la fase de conflicto sería como unifásica y la fase reparadora pudiéramos denominarla como trifásica por las peculiaridades de los procesos que allí ocurren. La primera es conocida como fase de conflicto activo. La fase reparadora tendría una primera fase posterior a la conflictolisis, o sea, postconflictolítica, que se le ha llamado postconflictolítica A o exudativa. Recordemos que la fase edematosa, en que se produce edema, acumulación de líquido, tanto en los órganos como en el foco de Hammer a nivel cerebral en correspondencia con el órgano, según el tipo o la peculiaridad del conflicto del DHS que la persona vivió. Le sigue un retorno a la simpaticotonía de la fase de conflicto activo, un retorno rápido, intenso, dramático, que es la llamada epicrisis, fase PCL-EP, sea epileptoide o epiléptica. Recordemos que la epiléptica se presenta en tejidos musculares, mientras que la epileptoide se presenta en el resto de los tejidos. Siempre hay una epicrisis, dada la condición de que se produzca una solución al conflicto y se lleve a cabo a plenitud el SBS, es decir, el Programa Biológico Especial y Sensato de la Naturaleza. Pasada esta epicrisis, viene esa fase en que se ocurre la cicatrización a nivel cerebral y a nivel del órgano, así como también de una cierta manera sutil, hay una cicatrización sutil a nivel psíquico, en el sentido de que se está fortalecido tanto el tejido, la respuesta cerebral como la respuesta emocional, y se puede retornar ya a la normotonía nuevamente. Este SBS vamos a tratar de enfocarlo desde el punto de vista de aquellas enfermedades y vamos a ver cómo empiezan a cobrar sentido algunos procesos completamente dispares y yo diría ilógicamente tratados por los enfoques de la medicina convencional o moderna o de la nueva variante de medicina natural conocida como alternativa. Veamos.
En el mismo orden aquel, pero rompiéndolo en función de las necesidades, tendríamos la angina de pecho, el cáncer de pulmón, la hipercolesterolemia, el infarto cardíaco. Aquí no está el orden alfabético con que lo describimos ahorita, ¿no? Es simplemente para presentar las diversas patologías y trastornos. La diabetes, la arteriosclerosis, la tuberculosis pulmonar, la hipertensión arterial, el tumor de Wilms o nefroblastoma, la leucemia, es decir, aquella misma que vimos, ¿no? La osteoporosis, el quiste renal, y aquí empezamos con la angina del pecho. Pues bien, la nueva medicina germánica, partiendo de la angina de pecho y siguiendo el mismo esquema de la descripción que hace la medicina convencional, describe una peculiaridad para la angina de pecho llamada grave y otra para la llamada angina de pecho moderada. Bien, empecemos con la grave. En el caso de la grave, se dice, se explica, según la nueva medicina germánica, que estamos en presencia de un SBS, ya no voy a repetir, programa biológico especial y sensato de la naturaleza, incluso lo tienen ahí en el esquema, un SBS que acompaña el proceso de ulceración de las paredes de las arterias coronarias. Eso es reconocido por la medicina convencional. Estas son las arterias que irrigan al corazón, las coronarias son las que irrigan el músculo cardíaco, es decir, no la sangre que pasa por dentro del corazón, por las cavidades cardíacas, no, la sangre que lleva oxígeno y nutrientes a las paredes del músculo del corazón para que éste se mantenga en actividad. Cuando las paredes de estas arterias coronarias se ulceran, aparece entonces el fenómeno de la angina de pecho. Ya no voy a describir los síntomas porque hablé un poquito arriba sobre ellas según la medicina convencional. Los síntomas no están equivocados en ningún momento. Son las causas las que están en juego y la concatenación las que están en entredicho. Pues bien, la ulceración de las arterias de cada lado del corazón se relaciona con la naturaleza del conflicto. Por ejemplo, el foco de Hammer se localiza en el lóbulo temporal derecho de la corteza cerebral, en el neoencéfalo. Ya vimos la corteza ubicada en el neoencéfalo en el primer esquema. Y se considera como un conflicto masculino. Está relacionado, se considera como conflicto masculino y aquí no hay sexismo ninguno, simplemente condición natural. Está relacionado, con sexismo quiero decir en el sentido del manejo que se hace hoy de crítica a cualquier cosa que se considere como caracterización biológica. Pues bien, el conflicto masculino es aquel que se presenta tanto en hombres como en mujeres y que está relacionado con la parte derecha de la corteza cerebral. Puede afectar obviamente a ambos sexos, porque ambos sexos tienen corteza cerebral y corteza cerebral derecha. Y el contenido de este conflicto biológico depende de la lateralidad de la persona, es decir, de si el hemisferio dominante es el izquierdo, es decir, la persona es diestra, o si el hemisferio dominante es el derecho, la persona es zurda. Pues bien, hay otros factores también, aparte de la lateralidad, como vamos a tratar de resumir a continuación. Por ejemplo, vamos a ponerlo en forma de ejemplo, que es mucho más ilustrativo. La angina de pecho, que es un evento simpático tónico y que acompaña a la ulceración de las arterias coronarias, se considera como un conflicto de tipo territorial y puede aplicarse, por ejemplo, a la pérdida de territorio en un hombre diestro que tenga un estado hormonal normal. Es decir, una persona cuyo hemisferio dominante sea el izquierdo y que no esté en fase postandropáusica, o sea, que no haya pasado a la fase ya de climaterio masculino, pues simplemente en esas condiciones, o que no consuma hormonas femeninas, en esas condiciones, cuando hay una pérdida de territorio, cuando se sienta amenazado el territorio de la persona, ahí ocurre una ulceración de las arterias coronarias. Recordemos el caso que hemos hablado en otras ocasiones de un animal que está al frente de una manada, y voy a poner el ejemplo del animal para que lo podamos extrapolar al humano, ¿no? Un animal que está frente a una manada y que es desplazado por un representante joven de su especie. Cuando es desplazado, está condenado a muerte fuera de la manada
no hay subsistencia. Fuera de la manada, lo que espera el animal es justamente la desaparición física. Pues bien, el animal es desplazado y para poder recuperar sus energías, para poder estar pleno, pues ulcera el cuerpo ante la situación de tensión, de estrés a que se ve sometido el animal durante la fase de conflicto activo, genera una perforación de las arterias coronarias. Esta perforación aumenta el acceso de sangre al músculo cardíaco. Pues se fortalece este músculo, hay más fuerza, más energía para recuperar el territorio. Eso tiene su precio. Pues bien, ¿qué sucede? La angina de pecho es el primero de estos precios. Un dolor agudo, intenso, angustioso, una opresión, estrangulación del pecho, como el propio nombre lo define, y ya lo dijimos antes, y que conduce a una serie de eventos posteriores. Yo no lo voy a tratar ahora, voy a seguir poniendo otros ejemplos. Si ese es un hombre diestro, si la mujer es diestra y su estado hormonal está cambiado por la menopausia, o una mujer diestra sin llegar a la menopausia que haya sido virilizada, masculinizada por la píldora anticonceptiva, porque eso es lo que hace la píldora anticonceptiva, virilizar, masculinizar a la mujer. Una mujer sometida al tratamiento de píldoras anticonceptivas, pues hace pérdida de territorio como si fuese un hombre. Una mujer diestra que haya entrado en la menopausia y que haya disminuido su producción de hormonas femeninas, también responde ante un conflicto de pérdida de territorio cual si fuese un hombre. Pero ¿qué sucede si la mujer es zurda? Si la mujer es zurda y tiene un estado hormonal normal, entonces no responde con angina de pecho y perforación de las arterias coronarias ante una pérdida de territorio, sino ante un conflicto de frustración sexual, o sea, de no ser poseída. Otra posibilidad es que el hombre sea zurdo, o sea, vimos mujer y hombre derecho, en condiciones de pre- y posmenopausia, o una especie de menopausia o virilización inducida, como es la pastilla anticonceptiva. En el caso de un hombre zurdo, el conflicto que genera perforación de las arterias coronarias es en este caso en específico que estoy refiriéndome, y que conduce a la angina de pecho, es justamente la condición de que el hombre haya sufrido un estado hormonal modificado generalmente por la andropausia. El hombre llegó a la andropausia, ya pasa a la etapa climatérica masculina, su nivel hormonal se distorsiona con respecto al comportamiento preclimatérico, es decir, antes del proceso climatérico, y obviamente bajo esta condición el hombre responde con un conflicto de frustración sexual por no conseguir pareja o por cualquier otra situación, por perder su pareja, sencillamente que la abandona su pareja. En el caso de pérdida de territorio también, en el hombre diestro que hablé ahorita, pues simplemente si la mujer lo abandona también hace un conflicto de territorio, porque el hombre concibe la mujer como parte de la pareja como parte de su territorio, mientras que la mujer concibe la pareja como parte de su nido. Este foco, o sea, bueno, salvo que la mujer haya sido virilizada por pastilla anticonceptiva o que sea posmenopáusica y que conciba el evento como de tipo territorial. La naturaleza es muy curiosa porque nos pasa por una gran etapa productiva, tanto hombres como mujeres, expresando el mismo evento desde perspectiva conflictiva diferente, y es algo así como que si al llegar al climaterio nos dijera, vamos, termina con la calma en el caso del hombre, o la actividad en el caso de la mujer necesaria como para que aprendas a vivir el contexto de la diferencia, el contexto del otro sexo. Porque a fin de cuentas tú, como organismo, tienes territorio masculino y femenino, y tienes respuestas masculinas y femeninas porque tienes una batería hormonal de ambos tipos que se alteran y que cambian el espectro pre y post climatérico. Sería menopáusico en la mujer y andropáusico en el hombre. Pues bien, en el caso de la misma angina de pecho,
Cuando es moderada, aquí no son las arterias coronarias las que sufren el efecto. Las que sufren el efecto son las venas coronarias. Es decir, si las arterias coronarias son aquellos vasos sanguíneos que llevan sangre y nutrientes, irrigan el músculo cardíaco activando su funcionar, las venas coronarias son simplemente aquellas que sacan del corazón el dióxido de carbono, o sea, la sangre rica en dióxido de carbono y en sustancias de desecho que se produce por la actividad constante del músculo cardíaco, que como sabemos todos, se mantiene latiendo durante todo el ciclo de nuestra existencia terrenal. El foco de Hammer, en este caso, ya no se localiza en el lóbulo temporal derecho, sino que sí sigue siendo en la corteza cerebral, pero aparece en el lóbulo temporal derecho, ahora izquierdo, no en el derecho, y ahora sí está metido en el ámbito del territorio femenino. La parte izquierda de la corteza cerebral, para ambos sexos, es territorio femenino. Y cuando el conflicto aparece aquí, entonces la angina de pecho, que ya no es producto, o sea, un proceso secundario, pero que está en la fase de conflicto activo, en la fase fría, caliente, no es producto del evento, digamos, del dramático evento, del dramático proceso de perforación de las arterias coronarias. Aquí la localización en el centro cerebral está, digamos, como ubicado hacia el otro lado en la corteza cerebral, pero en el mismo lóbulo temporal. Ya nosotros vimos el lóbulo temporal en el resumen que hicimos del sistema nervioso. Pues bien, este conflicto femenino genera, tras la ulceración de las venas coronarias, un proceso relacionado con esta parte izquierda de la corteza cerebral, y en este caso el conflicto biológico también está asociado con la lateralidad y otros factores, pero fíjense aquí cómo se invierten, qué interesante. Es decir, en este caso la frustración sexual en una mujer diestra en un estado hormonal normal es la que provoca, recordemos que es un conflicto territorial femenino, es la que provoca el fenómeno conocido como o el SBS, que caracteriza las venas coronarias ulceradas y la angina de pecho moderada. En el caso de un hombre diestro, también se presenta frustración sexual bajo condición de que su estado hormonal esté alterado. Generalmente cuando hay andropausia, se altera el estado hormonal y el hombre responde más femeninamente. Y esta respuesta más femenina es la causante de la frustración sexual en este hombre. En ambos casos podemos hablar de no ser poseída en la mujer y de no tener a quien poseer en el hombre, o ser abandonado también. Pues bien, la pérdida de territorio por un hombre zurdo en el estado hormonal normal es la causa más importante de la aparición de este tipo de fenómeno conocido como angina de pecho moderada. Y también la pérdida de territorio en una mujer zurda con el estado hormonal cambiado por la menopausia bueno, como sabemos, por las pastillas o píldoras anticonceptivas. Como van a tener un resumen de esta información, no es necesario que anoten nada, simplemente después yo les presento el documento, el material, y pueden leerlo con calma y ver, porque se pierde un poco en el entresijo de la información, se pierde un poco la claridad de la presentación del proceso. El significado biológico de este proceso de ulceración ya lo vimos. El objetivo básico es aumentar, tanto en las arterias como en las venas, el diámetro interior de los vasos, de estos, y aumentar, obviamente, el abasto de sangre, sea a un nivel tal que le permita recuperar lo perdido. Es decir, el territorio o la pareja sexual. Este abasto sanguíneo permite un incremento del aporte energético, obviamente, en la lucha por la reconquista. Pero si se observa que este proceso biológico, aquí estamos hablando de la fase de conflicto activo. Hasta ahora no hemos entrado en la fase de reparación. Cuando hay angina de pecho, lo primero que tiene que hacer el terapeuta es enfocarse sobre que estamos en presencia de la fase simpático-tónica del proceso. Estamos en presencia de la fase de conflicto activo.
No es una enfermedad lo que estamos hablando. Estamos en una fase en particular de todo el proceso de consecución de solución, de presión del Programa Biológico Especial y Sensato de la Naturaleza, del SBS, a condición de que haya solución del conflicto. Si no hay solución del conflicto, como ocurre muchas veces, cuando la medicina mete su mano negra en el proceso biológico, y cualquiera, estamos hablando de una planta, de un medicamento, cualquier acción que tienda a bloquear el proceso que se está sucediendo sin un claro conocimiento de qué está ocurriendo, perpetúa y convierte en crónico el proceso de ulceración de las coronarias y sobre todo de la angina de pecho, y la persona será sometida a medicamentos de por vida. Dramático, horrible. Pues bien, vamos a seguir según la nueva medicina germánica. Se supone que esta angina de pecho debe ser rápidamente, cuando se declara, se reconoce, debe ser rápidamente analizada por el terapeuta para buscar los elementos causales. Pregunta, busca el nivel por la edad, el grado de compromiso que tiene, si es derecho, o sea, la lateralidad, si es zurdo, o sea, cuál es la dominancia cerebral, ubica el grupo etario, o sea, el grupo de edades y de condiciones. Aquí no estamos hablando de factores de riesgo, si tú fumas o no fumas, si tú tomas alcohol o no tomas alcohol, aun cuando estos factores pueden ser concomitantes, no son agentes causales. El agente causal está bien claro, es un conflicto territorial, de pérdida de territorio o de frustración sexual. Es la clave de tanto la angina de pecho, o el ancor pectoris, que es también como se le llama, por ulceración de las arterias coronarias, que es un conflicto masculino, o de las venas coronarias, que es un conflicto de territorio femenino. En el primer caso es una angina de pecho grave y en la segunda moderada. Pues bien, vamos a tratar de seguir el proceso como ocurre en la naturaleza. De primer momento, ya el terapeuta, conociendo esto, busca darle solución al conflicto. Las soluciones son muy variadas. Es que de hecho lo único que hay que hacer como primer paso es aclararle a la persona que esta enfermedad terrible y que lo va a acompañar toda la vida no es más que un proceso parcial, momentáneo, de reconquista y de supervivencia. Es un mecanismo biológico, no es un error de la naturaleza. Y a partir de aquí debe ocurrir entonces una solución a este conflicto. Pueden usarse muchas vías. Yo personalmente, a mí personalmente me gusta utilizar la conversación con la persona, mostrarle el proceso, mostrarle el elemento causal, el DHS que generó esta fase de conflicto activo y decirle, ahora estás en la primera fase, vamos a darle solución al conflicto. Y luego vendrá una fase de reparación y le voy a explicar paulatinamente cómo ocurre esta fase de reparación. A partir de aquí, la solución, a mí me gusta mucho utilizar y de hecho me resulta extraordinario utilizar las esencias florales. Se usan las esencias florales, se detiene el proceso, la persona llega a la solución del conflicto, no voy a detenerme aquí en cómo se llega a la solución del conflicto. Y a partir de esta solución, la persona entra entonces en fase de reparación. Pero es que vienen amenazas. Ahora es cuando la medicina considera que hay otra enfermedad más. Y ahora es cuando la medicina considera que hay otro riesgo más. Porque justamente la fase de epicrisis posterior a la ulceración de las arterias coronarias o de las venas coronarias, sea en la angina de pecho grave o en la angina de pecho moderada, pasa obligatoriamente por el infarto cardíaco. No se asusten. El infarto cardíaco solo es mortal cuando la persona ha estado en conflicto activo alrededor de 9 meses. Óigame, para estar en conflicto activo por pérdida de territorio por 9 meses hay que tener un médico muy, pero muy incapaz al lado. Y eso es lo que justamente pasa. El médico no mira los factores causales del proceso, vio la angina de pecho y la miró como una enfermedad completamente diferente cuando realmente es la fase de conflicto activo de un proceso que está amenazando rápidamente. Hay que trabajar para evitar que aparezca ese infarto cardíaco.
Porque la crisis epileptoide normalmente cuando se resuelve este conflicto, que se cambió de pareja, que se asumió que a fin de cuentas más vale estar solo que mal acompañado, por poner un ejemplo, que se perdió el territorio porque te botaron del trabajo y buscaste otro, o asumiste que era un evento normal y que tenías que enfrentarlo de la manera más coherente para que no se produjesen mayores problemas, lógico, se supone que estás enterado de los fundamentos de la nueva medicina germánica. Y entonces sobre esta base, ya con resolución del conflicto sabes que si el problema se produjo en tal fecha, puedes aliviar la presencia del infarto cardíaco. Este carácter mortal del infarto cardíaco pasado 9 meses, bueno, yo no voy a desmentir al doctor Hammer, pero yo no me he visto caso, pero si yo teóricamente lo evalúo, yo creo que sí es posible, con la experiencia que yo tengo al respecto del tratamiento de personas que han llegado a mi consulta con angina de pecho grave, y que llenan estos esquemas, gracias a la información que el doctor Hammer vierte en su nueva medicina germánica, he logrado poner inmediatamente en la zona cerebral que ya se conoce de antemano, que es la zona de la cortical del neoencéfalo temporal derecha, ya es fácil. A partir de allí se puede perfectamente trabajar la angina moderada o, en el caso de la inversión de la posición del lóbulo temporal, la angina de pecho grave. En cualquier caso, el infarto cardíaco, la amenaza, puede ser trabajada de muy variadas maneras. Olvidémonos, amigos míos, o ahora en estos momentos, de colesterol, de hipercolesterolemia, de arteriosclerosis, de hipertensión arterial. Eso tiene sus razones y no tienen que ver nada con el infarto cardíaco. Aclaro, esto es muy importante porque ya sabemos que desde el estudio del año 1984, y eso lo pueden volver a retomar cuando vean las charlas del tema 1 relativo al estudio vienés sobre el problema cardíaco, se demostró que el infarto cardíaco no se debe a la oclusión de las arterias, es un evento puramente cerebral. La comprensión del edema, la compresión que se produce del edema en el foco de Hammer sobre los tejidos aledaños al nivel del lóbulo temporal derecho, donde parece estar localizado el centro del ritmo cardíaco, es la causa más importante del infarto cardíaco. Esta causa básica del infarto cardíaco es la que tiene que estar atendiendo el terapeuta. No puede permitir que ese foco de Hammer, que ese edema vaya más allá de los límites admisibles, porque la presión que va a hacer sobre el centro del ritmo cardíaco va a distorsionar este ritmo y se va a producir el infarto. Obviamente, hay una fase exudativa previa tras la fase de conflicto activo y la conflictolisis en que empieza a aumentar, eso lo sabemos. En el foco de Hammer, el edema, en la fase exudativa, la postconflictolítica A. Y va a producirse entonces el retorno a la simpaticotonía con el disparo, ¡puff!, la epicrisis típica del retorno simpaticotónico. Allí está el trabajo del terapeuta. Está el trabajo desde el primer momento en avisar cómo resolver el conflicto y a partir de allí tratar de minimizar los dramáticos efectos que debe tener la epicrisis. Ahora bien, pasada la epicrisis, obviamente ya se puede entrar en la fase cicatricial, se orina en la fase de micción, se orina y se suda el exceso de líquido que está depositado tanto en el órgano como en el foco de Hammer cerebral, eso lo sabemos de charlas anteriores, y el proceso transcurre felizmente. Las arterias coronarias han sido fortalecidas, han sido rellenadas, esas úlceras a que hacíamos referencia, el corazón está más fuerte, el impulso cardíaco está más sólido y la persona está en condiciones de retornar a la normotonía, a la eutonía, con todo un nuevo potencial cardíaco sin necesidad de bypass, ni cosas parecidas y menos de trasplantes. No quiero decir con esto, ni quiero quitarle dramatismo al infarto cardíaco, no quiero quitarle dramatismo a los procesos. Lo que quiero aclarar es cuán miope se ha presentado nuestra visión del problema de la salud, cuánto nos han engañado al respecto, convirtiendo la causa del problema y entreteniendo con estatinas y ganancias multimillonarias
después que creo que voy a hacer un tipecito cuando hable de arteriosclerosis a las estatinas. Con ganancias multimillonarias, cuando realmente lo que se está haciendo es propiciando que siga aumentando desmesuradamente el depósito de hematoso en la fase exudativa para un estallido brutal que se generará en la fase de epicrisis. Esta es la explicación. Esta es la simple explicación de que haya tantos infartos cardíacos y que la medicina, poniendo sus ojos sobre un espejismo que se ha creado, que tiene pingües ganancias económicas. Sobre ese espejismo ha perdido la brújula de dónde enfocarse para salvar vidas humanas. Pues bien, más o menos en forma general, no sé si qué otra cosa, bueno, el ataque cardíaco, qué otra cosa decir, el ataque cardíaco se caracteriza por calambres musculares, contracciones, esa sensación dolorosa que sobreviene y ocurre en el medio de la vagotonía. Y en condiciones de reposo, la mayoría de infartos cardíacos ocurren tras el descanso, en el momento del descanso, cuando la persona sale de la tensión, del estrés, ¡buf!, ahí viene el infarto cardíaco. Ese infarto cardíaco puede ser tan simple como un calambre, un latido, una sensación de pérdida del conocimiento, muy rápido, recuperación y seguimos adelante en nuestra vida cotidiana. Pero si el proceso se prolongó, si el terapeuta no detuvo el proceso, si no se hizo un manejo de la fase sudativa, si se repletó el foco de Hammer en la epicrisis, los resultados suelen ser sumamente dramáticos y mortales. Hay peores casos, como el hecho de que el infarto cardíaco, y lo vamos a ver después cuando lo estudiemos, como este grupo de enfermedades, hay una fase de ausencia, pero no puedo detenerme a explicarla aquí. Esta fase de ausencia hace que la persona caiga como en una latencia, y cuando le toca despertarse, bueno, desafortunadamente ya no tiene órganos, porque en el lugar donde le declararon irresponsablemente como muerto, y era una fase de latencia que vamos a explicar después, le sacaron los órganos para donaciones, para manejos de cualquier tipo, y ya no hay despertar. Desafortunadamente esa persona que cayó en fase de latencia y que es su fase normal en el infarto cardíaco, pues simplemente nunca despertó. Forma parte de las estadísticas de las personas que murieron por infarto cardíaco. Y cuando realmente estaba en una fase de reparación, eso es realmente irónico, es una ironía de la medicina. Pues bien, así me queda por decirle que si el infarto, si pasan más o menos las manifestaciones clínicas, si el conflicto dura más de 2 o 3 meses, obviamente el proceso se hace más dramático y sobre todo, muy importante, si la solución que tiene el conflicto es muy abrupta. Si la solución es pausada, por eso es que les digo la importancia de, por ejemplo, utilizar recursos de tratamiento bien orientados, la conversación constante con el paciente. ¿Quieren curar a una persona en proceso? Conversen. Denle la señal de que tiene. Denle la clave. La persona toma el hilo, lo retoma porque es coherente, es biológico, es un mecanismo natural. Lo siente en su foro interno. Lo que pasa es que lo han engañado por manejos de ignorancia, de miopía científica, por olvidar la biología que nos sustenta y sobre todo, lo más denigrante, muchas veces por manejos de tipo económico. Pues bien, el tema que realmente me está dando cosquillas en la lengua, yo creo que merece la pena que lo manejemos conjuntamente, es el de la arteriosclerosis. La arteriosclerosis y la hipercolesterolemia se deben manejar paralelamente. Ya lo vimos antes, ¿no? La hipercolesterolemia es la acumulación de altos niveles de colesterol en sangre, y la arteriosclerosis sabemos que es ese proceso de endurecimiento arterial que se produce por la formación de la placa de ateroma que obstruye, teóricamente, dice la medicina, que obstruye, no, ni teóricamente, porque es un error, que obstruye los vasos sanguíneos cercanos al corazón y a partir de, específicamente las arterias, y a partir de esta obstrucción se producen los terribles efectos y el infarto cardíaco. Esto no tiene nada que ver directamente con el infarto cardíaco. El infarto cardíaco es un evento cerebral y ya lo vimos, aumentó el edema en el foco de Hammer, en la zona temporal, y cuando este edema que está cercano
Cuando el edema empuja este foco que está cercano al centro del ritmo cardíaco, pues simplemente responde con una alteración de los eventos a nivel del corazón y se produce el infarto. El problema es simplemente evitar que se incremente la fase de curación, porque había que evitar primeramente que el conflicto territorial que amenazó y que generó la fase de conflicto activo, pues simplemente se resolviera de una u otra forma. Solo con explicarle a la persona la amenaza y la manera en que esto se produce, rápidamente es comprendido y la persona toma medidas en función de la solución del tema. Me apena mucho cuando llegan las personas y me dicen, yo estoy tomando medicamentos para el colesterol no sé cuánto tiempo, cuando le pregunto por qué ha salido en el control que le hacemos kinesiológico, ha salido un conflicto territorial. En una persona con todas las condiciones, digo, Dios mío, ¿por qué lleva esta persona tomando medicamentos tanto tiempo contra la hipercolesterolemia, contra la arteriosclerosis, cuando nadie le ha prestado atención al fenómeno real que pudo desencadenar este proceso? Y la persona sufre pequeños infartos o abusivos infartos. El caso es que simplemente nunca la medicina dio clara orientación de qué es lo que estaba sucediendo. Ahora sí creo que van entendiendo un poquito la frase del doctor Hammer que le pusimos en la imagen anterior, no sé si la recuerdan, en la cual decía que la medicina realmente, la medicina convencional realmente no ha entendido, obviamente, como dice el doctor Hammer en su frase, obviamente la medicina convencional no ha sido nunca capaz, jamás ha sido capaz de comprender una única enfermedad. Y aquí tenemos 2, 3, 4 procesos enredados por una madeja económica y súper mal manejados, condicionando la muerte de millones de personas, que simplemente es criminal que el evento ocurra y que a esto se le llame medicina preventiva o a esto se le llame salvaguardar la salud del ser humano. Pero bien, sigamos. El tema va a enriquecerse ahora y va a ponerse todavía más candente con esto de la hipercolesterolemia y arteriosclerosis. Pues bien, ¿qué es la arteriosclerosis? Que es la que toca en el orden alfabético, después de la angina de pecho. La arteriosclerosis es la fase de reparación, por eso está, como pueden ver, en la parte de reparación. Es la fase de reparación caliente, pudiéramos llamarla como una enfermedad caliente. Es la fase de reparación o vagotónica de la necrosis de la pared arterial mediante material calcáreo y lipídico, la placa de ateroma. Es decir, la pared de las arterias que sufrió el daño, que se necrotiza, que se destruye, pero ya no es por un conflicto territorial. Aquí estamos hablando de un proceso necrótico que está condicionado por tejidos de tipo mesodérmico. Si allá, en el otro caso era del neoencéfalo, era cortical, de la corteza cerebral, aquí estamos en el ámbito mesodérmico. Y este proceso que no tiene que ver con el infarto cardíaco, que no tiene que ver con la angina de pecho, que en última instancia aquellos dos están correlacionados con la perforación de la pared de la cubierta de las arterias, pues simplemente aquí en este caso hay una necrosis. Allá había úlceras porque estamos hablando de la parte cortical, aquí estamos hablando de necrosis, destrucción del tejido, y esta destrucción del tejido tiene que repararse. La reparación de este tejido necrotizado se hace con material calcáreo y con material graso, con lípidos. Específicamente con el llamado colesterol malo. El malo es el tipo que está reparando. Miren usted qué cosa más curiosa. Y a esto se le llama placa de ateroma. Como las concepciones comunes sobre la arteriosclerosis están equivocadas, el proceso que lo que hace es solucionar, porque esto es una solución a un conflicto de desvalorización. No soy capaz, no fui capaz, no pude, me quedé por debajo, me superó la situación, me excedió lo que me pasó, me excedió esta persona. Todos estos modelos, fallé a esta persona, fallé ante tal situación, soy incapaz. Todas estas brutales expresiones que muchas veces no nos damos cuenta del impresionante papel que tienen las palabras sobre nuestra
nuestro estatus de salud. Pues bien, todas estas situaciones que me tomaron de sorpresa, que no pude verbalizar inicialmente, que viví en soledad, generaron un proceso de necrosis que hay que rellenarlo. Y este rellenado se produce por depósitos en el tejido que está necrotizado. Pero fíjense una cosa interesante, porque aquí hay que deslindar con sumo cuidado. Lo gracioso es que en la fase inicial hubo, que yo no la marco aquí porque yo estoy trabajando solo las enfermedades que cité, estoy dejando los huecos. En la fase inicial hubo un conflicto de valorización de sí mismo, que ya no es de la corteza cerebral, sino de un tejido mesotérmico. Y al ocurrir este conflicto, se produce una necrosis, una destrucción de las paredes de los vasos sanguíneos. Cuando esto ocurre, bueno, es arteriosclerosis en el caso de la arteria. Después le voy a explicar por qué no hay una venosclerosis. Pues bien, como esto ocurre de esta manera, en el momento que se produce la fase de conflicto activo, que no es ninguna de estas dos, ni hipercolesterolemia ni arteriosclerosis, fíjense. En el momento que se produce la fase de conflicto activo, la fibra muscular lisa de esos vasos sanguíneos, tanto arterias como venas, se fortalece. Y se fortalece justamente o sea, se hace más gruesa para evitar que se perfore, sobre todo en las arterias, donde circula la sangre con gran intensidad y hay un proceso de reparación. Pero además, si está reparándose, las nuevas células pueden ser arrastradas por el torrente sanguíneo, sobre todo en las arterias. Estas nuevas células tienen que ser fijadas como en un cemento. Ese cemento, o esa estructura cementosa, lipídica y a la vez calcárea que forma la placa de ateroma, es lo que se explica cuando hay hipercolesterolemia. Por eso es que el colesterol está alto, justamente para poder cementar las estructuras que expresan nuestras desvalorizaciones. Estamos desvalorizados, necesitamos fortalecer la estructura y este fortalecimiento se logra justamente a través de la esclerosis en las arterias, la arteriosclerosis. Es cierto que cuando hay esclerosis en las arterias, hay obstrucción del fluido sanguíneo. Ok, perfecto, lo hay. Pero también es cierto, y se sabe perfectamente por la medicina, incluso antes del estudio vienés que cita el doctor Hammer de 1984, antes de eso se sabe perfectamente que se producen como especie de vías secundarias para poder desplazar la sangre mientras está en reparación el tejido. Es lo que hacemos cuando cerramos una avenida principal de una carretera o de una ciudad. Se orienta el tránsito por vía secundaria. Así mismo es lo que sucede. Hay que reparar la zona débil que está subvalorada, que provocó el conflicto de desvalorización, y este proceso se acompaña de un engrosamiento, fortalecimiento de la musculatura lisa. Todo esto ocurre en la fase de conflicto activo, la fase previa, de la musculatura lisa de los vasos. En el caso de las arterias, aumenta el nivel de colesterol, y cuando usamos medicamentos para bajar el colesterol, estamos impidiendo que la persona resuelva su conflicto de desvalorización. Aparte de esto, acusamos a la arteriosclerosis de posibilidad de un infarto cardíaco, sembrando el miedo y sembrando posibilidad de nuevos conflictos biológicos. Y esta propia arteriosclerosis, este propio proceso de arteriosclerosis, es el que está resolviendo realmente el conflicto, y no tiene nada, escuchen bien por favor, no tiene nada que ver con el infarto cardíaco. Pues bien, ya sabemos que los infartos cardíacos son cerebrales. Ya explicamos qué es lo que sucede en el infarto cardíaco. Pues bien, el sentido biológico de la desvalorización que desencadena la necrosis de las paredes de los vasos sanguíneos depende de la región afectada. De manera que cualquier arteria puede sufrir arteriosclerosis. Cualquier arteria, porque eso depende del sector. Si está en la zona, digamos, de las caderas, obviamente puede estar asociado con una desvalorización sexual. Si está en... Bueno, no voy a detenerme porque haría demasiado larga la charla y todavía me faltan temas que tocar, sino que cada sector tiene un papel importante. Hay arteriosclerosis en cualquier parte. Yo le voy a poner el ejemplo más común, más cercano que tengo, que vi en un tratamiento a un paciente que me asiste a la consulta
por consumo. Él asiste a la consulta por un conflicto por problemas de erección. Y con un conflicto asociado, este problema de erección, el conflicto asociado obviamente con una desvalorización sexual respecto a su pareja. Cuando esta persona sufre la desvalorización, el cuerpo echa a andar inmediatamente mecanismos de protección, mecanismos de solución. En la fase de conflicto activo aparece todo un proceso, una entidad de necrosis de las paredes arteriales del pene. También la musculatura lisa del pene se hace más fuerte, se engrosa para poder sostener y que no haya, cuando se llenan los tejidos cavernosos del pene de sangre para la erección, para evitar que se produzca obviamente un fenómeno de rotura y de sangramiento en los vasos. Cuando este proceso ocurre, pues simplemente en la fase de reparación, tras la solución del conflicto, casi siempre el conflicto puede resolverse incluso espontáneamente por la persona. Tras la solución viene una hipercolesterolemia, una formación de arteriosclerosis en las estructuras del pene para garantizar la reparación del tejido que está dañado por los medicamentos para quitar el colesterol. Los procesos, y quiero aclarar, no es la dieta, estoy hablando de medicamentos para quitar el colesterol. Porque usted el colesterol que utiliza no es el de la dieta. Usted utiliza el colesterol suyo, que usted fabrica a partir incluso de una dieta vegetariana. De todas formas, usted fabrica colesterol. Y lo utiliza de todas maneras. O sea que a pesar de que te traten contra la hipercolesterolemia, tú vas a seguir produciendo hipercolesterolemia si tienes un conflicto de valorización a nivel de vasos sanguíneos. Y en especial de las arterias. Pues bien, este proceso de arteriosclerosis es detenido y se acentúa la desvalorización hasta provocar prácticamente una incapacidad sexual completa en la persona. Ahí está, ahí es donde yo me refiero de lo horrible de los tratamientos sin tener en cuenta el verdadero valor y el verdadero significado de las enfermedades. La hipercolesterolemia y la arteriosclerosis son dos procesos concomitantes de una fase de reparación cuando hubo previamente un conflicto de desvalorización que llevó a una necrosis. Había que después reparar todo aquello, y la única forma de reparar esas arterias es formando la placa de ateroma. Respondo ahora a la pregunta: ¿y por qué las venas no hacen venosclerosis? ¿Por qué en las venas no hay venosclerosis? Muy simple, en las venas no hay la velocidad intensa de circulación de sangre, no hay ese flujo intenso sanguíneo y obviamente no necesita de formar placas de ateroma. Sencillamente en la vena transcurre el proceso de una manera más pausada, pero de todas formas hay procesos y hay depósitos de colesterol formando quizás cierta porción de la vena, pero lo más probable es que ese proceso normalmente ocurra y eso es lo que conduce a la arteriosclerosis en el caso de las arterias cuyo flujo sanguíneo es intenso, es muy fuerte. Pues bien, a ver, no sé qué otra cosa más decirle sobre esto, habría tanto que hablar. La hipercolesterolemia, vaya, más, voy a comentarle algunos detallitos todavía de la hipercolesterolemia, porque hay algunos nombres por aquí que ustedes dirán: bueno, Rafael, ¿de dónde sacaste esto? Bueno, esto lo sabe todo el mundo, lo saben todos los médicos. De que no lo quieren usar es otra cosa, y si no lo saben es porque no han revisado la literatura. Porque se sabe hace años, por los estudios del mismo doctor, el cardiólogo francés Michel de Longueril, se sabe perfectamente. Él escribió un libro cuyo nombre es agresivo, se llama Colesterol, embuste y propaganda, donde demuestra que el colesterol no tiene nada que ver con el tema de las enfermedades cardiovasculares, sobre todo el infarto cardíaco y los procesos de isquemia cardíaca y todo esto. Pues bien, no solo el doctor Michel de Longueril en su libro Colesterol, embuste y propaganda, si quieren también pueden buscar una obra muy famosa, un bestseller, que está todavía se lee a esta altura, que se llama La verdad sobre el colesterol. Este bestseller es de los doctores Johnny Bolton y Stephen Sinatra. Este libro es muy documentado, estamos hablando de especialistas, no de periodistas que cogen un tema. Hay algunos que son buenos, pero la mayoría son catastróficos, cogen un tema y lo deterioran. No, aquí estamos hablando de especialistas. Estos señores demuestran claramente, desde hace mucho tiempo se sabe, que el colesterol no es responsable de las enfermedades cardiovasculares. Es un reparador en el caso de enfermedades de desvalorización. Pues bien, aparte de esto de
Michel Delorgeril y Johnny Bowden, Stephen Sinatra, pueden conseguir otra literatura buscando información sobre un comité de expertos que se ha dedicado a tratar de desmentir todo, de expertos en medicina, cardiólogos incluso, que se han tratado de dedicar a desmentir el mito del colesterol, de la arteriosclerosis y de la hipercolesterolemia. Pero eso, bueno, el grueso de la gente lo sigue pensando porque es un negociazo. Es el negocio de las estatinas. Yo no voy a detenerme ahora mucho más porque creo que la clase se está haciendo demasiado larga ya. Pues bien, sí me gustaría recordar una frase que hace mucho, cuando era muchacho leí un libro realmente impactante, se llama La Jungla, quizás la hayan leído ustedes. Es un libro de Upton Sinclair, un escritor estadounidense, ganador del renombrado premio Pulitzer, esa frase viene como anillo al dedo al tema. Es el referido al propio de este tema del colesterol elevado y de toda la parafernalia que se ha armado respecto del colesterol, alimentando y llenando bolsillos a costa de incautos, porque eso es lo que pasa con el colesterol. Alimentar los fondos de productores y llenar bolsillo a costa de incautos. Estoy hablando no solo de los vendedores de suplementos y cosas, y que baja el colesterol y que esto no tiene colesterol, cosas así por el estilo, que indican no solo mal manejo, sino un desconocimiento completo de la biología corporal. Completo, absoluto. No solo en médicos, sino en los vendedores ambulantes de suplementos también, por ejemplo. Pero esta frase de Upton Sinclair, el autor de La Jungla, él nació en 1878 y muere en 1968, es elocuente de por sí y creo que va con esto un poco que a cerrar el tema que estamos tratando. Dijo Upton Sinclair: cuesta hacer que una persona entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda. Vuelvo de nuevo. Cuesta hacer que una persona entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda. Amigos míos, cuando el sueldo se presenta por delante, es difícil que la persona crea algo, porque es que justamente su sueldo depende de eso, de que no lo entienda. Creo que con esto la frase de Upton Sinclair ya pone bien en claro el tema. Los que quieran copiarla, pues recuerden, van a tener un material anexo con la información correspondiente.